Bueno, prácticamente se me fue el programa con los dos invitados, pero vamos a hacer una pequeña reflexión final. Previo a ello, ponemos los auspicios de la columna semanal y cuando volvemos, conversamos al cierre. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Muebles Ébano, amoblamiento contemporáneo, es un producto bimodul. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 90. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Bueno, antes de hacer la reflexión final, permítanme que haga un agradecimiento público. Es a la gente de Urbantec, empresa del Grupo Serín, que me invitaron el viernes pasado a dar mis opiniones sobre la economía argentina en una reunión donde estaban fundamentalmente su fuerza de ventas. Así que a Serín, a Francisco Baccaro, que es su titular, muchísimas gracias. Vamos ahora al comentario. Seguramente escucharon ustedes cuando yo le pregunté a Marcelo Capello, que nos realizó estas interesantes consideraciones sobre la situación económica, le pregunté, bueno, ¿Argentina va al default o va a pagar la deuda? Es decir, va a arreglar. No, pagar la deuda no, está claro que todos sabemos que no la puede pagar, pero le preguntaba a él si aparentemente hay como un discurso doble, ¿no? Y yo coincido con él, con que hay una parte de ese discurso que tiene que ver con lo político, lo que yo suelo llamar a veces un discurso que está hecho mirando a la tribuna, y por otro lado, unas reuniones en las cuales trata de avanzar el ministro Guzmán, ya sea cuando fue a Estados Unidos, como cuando se quedó ahora en Italia reunido con los expertos del Fondo Monetario Internacional, trata de avanzar en lo que podríamos decir un acuerdo. Sin embargo, dentro del mismo frente existen quienes creen de que es posible defaultear la deuda y que eso no tendría mayores consecuencias para la Argentina. Déjenme que les diga lo siguiente. En realidad, ya hoy hay un problema en el sector externo. Ya hoy tenemos un problema con esta situación en la cual muchas empresas que hace años operan con proveedores del exterior, comprándole insumos para la producción, se han encontrado que ante estas nuevas restricciones que el gobierno ha ido poniendo como consecuencia de la dificultad que tiene para disponer de dólares, muchos proveedores que confían en las empresas le han dicho, sí, yo en usted confío mucho, pero el problema es que si yo le despacho mercadería, yo no sé si usted después me va a poder pagar, no porque usted no quiera pagarme, sino porque el gobierno no le va a dar los dólares para que usted me pague, habida cuenta del conjunto de restricciones que hay en esta materia. Alberto Fernández y Martín Guzmán, aquí lo estamos viendo, obviamente tienen una gran esperanza de poder arreglar con el Fondo Monetario y en reiteradas oportunidades han expresado que han tenido buenas reuniones con la señora que está ahí en la pantalla, Kristalina Georgieva. Sin embargo, conjuntamente con esto, conjuntamente con estas reuniones, aparecen voces dentro de la coalición de gobierno que prácticamente plantean que si llegamos a firmar un acuerdo con el fondo, vamos a estar renunciando a la soberanía o renunciando a la independencia del país, ¿no? Quiero volver a insistir en esto. Si Argentina sigue el camino de defaultear la deuda, seguramente los problemas se van a agravar. Seguramente va a haber mucha más presión en el mercado cambiario. Fíjense que por estos días, como estamos cerca de las elecciones, eso siempre ocurre,
hay una cierta presión sobre el tipo de cambio que lo obliga al ministro Guzmán a decir, miren, después del 15 no veo un salto devaluatorio. Pero es muy probable que, como decía Marcelo Capello, después del 15 tengan que ir ajustando el tipo de cambio un poco más rápido. Porque la estrategia de modificar el tipo de cambio oficial, el Banco Nación, que hoy debe estar a 104, modificarlo 1% por mes cuando la inflación es 3%, irremediablemente lleva al atraso cambiario y es una experiencia que en Argentina ya la hemos vivido. ¿Cuál es la nota, digamos, de mayor preocupación que deberíamos tener? Hacer un acuerdo con el fondo va a ser complejo, porque el fondo obviamente va a pretender que tengamos un programa económico y en los detalles del programa económico pueden surgir ciertas diferencias. El presidente Fernández dijo en una oportunidad que él no creía en los planes económicos. Bueno, si no creía en los planes económicos, por estos días yo calculo que debe haber empezado a creer, porque sin un programa que desarrolle la Argentina, que lo acuerde con el fondo, que sea posible de ser cumplido por la Argentina, no va a haber acuerdo. Si no está ese acuerdo, los problemas se van a agudizar y severamente. Vamos camino a las elecciones. Admitamos de que es probable que el discurso político se radicalice, porque en Argentina el discurso contra el Fondo Monetario, contra el capital financiero, etcétera, tiene, otorga cierto rédito político. Pero también es cierto que el gobierno, al margen de adherir a esos discursos, es perfectamente consciente que va a tener que acordar algún programa con el Fondo Monetario. Si eso lo hace, de todos modos, los próximos 2 años del presidente Fernández van a ser complejos. Le decía yo a Marcelo Capello, si después de las elecciones la oposición avanza en los espacios parlamentarios, no es posible pensar en un programa para firmar con el fondo sin el acuerdo parlamentario, porque se va a discutir en el Parlamento sin ese acuerdo. De manera tal que tanto la oposición como el gobierno van a tener que estar muy dispuestos a avanzar en algo que el gobierno lo ha anunciado, pero que muchos no lo han creído o no lo creen todavía, y veremos si finalmente lo cumple, que es una convocatoria a un gran acuerdo. Una convocatoria que fije 5, 10 puntos básicos sobre los cuales todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en llevar adelante. Y seguramente también deberán estar de acuerdo las corporaciones de los industriales, de los sindicatos, porque si hay una verdad que se repite mucho, pero que es una verdad, es que los problemas de Argentina solamente se pueden solucionar si Argentina es capaz, su sociedad, de construir un consenso necesario y fuerte, porque los próximos años no van a ser fáciles.